RTP. 7:14 está con nosotros el economista Alberto Costa Espinosa, el expresidente de la Asamblea Constituyente, y vamos a hablar sobre los índices económicos que fueron mostrados por el gobierno. Bienvenido a la mañana en RTP, economista, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Les he escuchado con atención los últimos minutos y me parece que es fundamental abordar desde el Ecuador la situación internacional. No porque el país va a incidir en el mundo, sino porque tenemos que actuar con mucha responsabilidad y seriedad. Yo creo que el presidente de la República no tiene nada que decir en Davos si es que no está sintonizado con su territorio, con su gente y planteando lo que es indispensable en el Ecuador: una concepción estratégica de un país pequeño para participar en el mercado mundial, sin ilusiones falsas, sin visiones que no ayudan a resolver los problemas. En ese contexto, para mí es clave y fundamental que el Ecuador tenga una propuesta de país para intervenir a nivel mundial y no simplemente siga apostando o entusiasmándose con exportación de materias primas en las cuales el Ecuador lo único que hace es tomar los precios, aceptar los precios que imponen los mercados internacionales y nos mantiene en una economía primaria exportadora que no ha ayudado, históricamente lo hemos visto, a resolver los problemas. En ese contexto, teniendo en consideración lo que sucede a nivel internacional, el hundimiento de lo que se consideraba un orden internacional más o menos organizado, es el momento de ver hacia adentro y hacia los países vecinos. Es la hora de la integración para tratar de conformar un bloque lo más poderoso posible en medio de esta disputa de estos grandes poderes imperialistas, como es China, como es los Estados Unidos, como es Rusia de alguna manera, y la alicaída Unión Europea. La unión de los países latinoamericanos debe ser el camino en la actualidad. En el marco que el economista señalaba del discurso del primer ministro canadiense, de hablar de que ya no es sino una ruptura, un marco, ¿cree que emerge, como sostiene, a mí me emocionó ese discurso, un nuevo orden mundial donde se reconoce, como ya lo está reconociendo el primer ministro alemán, que han estado muy cómodos demasiados años bajo un protectorado norteamericano, y que Europa tiene que tomar su propia universalidad, por usar un término que ajuste o permita comprender esa dimensión? Alberto, adelante. Bueno, en primer lugar, coincido que fue un discurso muy interesante, también lo escuché, también lo leí con detenimiento, y él dice una cosa que es muy clara: no estamos en una transición, es una ruptura. Se acaba lo que existía, pero lo nuevo no sabemos cómo va a ser. Y él está hablando desde una potencia media. Canadá tiene enormes posibilidades económicas, políticas, no tanto militares, pero de todas maneras es una potencia media que juega un papel preponderante en el marco de las relaciones, no solo con Estados Unidos, sino con Europa y también con América Latina. Y sabemos que Canadá también tiene sus pretensiones imperialistas. De alguna manera se reflejan eso en la presencia de empresas mineras canadienses a nivel mundial. Canadá es una suerte de minero-estado. Yo creo que aquí lo clave y fundamental es entender que el orden mundial que se está desbaratando era un orden donde los países más poderosos imponían sus reglas. En cualquier orden internacional, siempre el más poderoso impone sus reglas, y muchas veces se vive de la ilusión, incluso se vive de la ficción de que funcionan esas reglas. Si nosotros somos suficientemente honestos, incluso con nosotros mismos, y analizamos lo que pasaba anteriormente, encontramos que normalmente los países más poderosos, los Estados Unidos anteriormente eran los países europeos, imponían las lógicas de funcionamiento de la economía mundial en el marco de una serie de visiones ideológicas. Hay que abrir las fronteras, hay que exportar, hay que atraer inversiones extranjeras, hay que organizar el país. Estoy pensando desde el Ecuador y de los países de América Latina para integrarnos al mercado mundial. Mercado mundial que nunca ha sido libre, y ahora mucho menos. En este contexto, hablar de tratados de libre comercio me parece que es ilusorio, porque estamos viendo que el presidente Donald Trump
se está limpiando, sálvase a la parte con los tratados de libre comercio. Acaba de decir que es irrelevante el tratado de libre comercio con Canadá y México, y aquí en el Ecuador siguen aplaudiendo como focas ante la suscripción de tratados de libre comercio, que no son ni libres ni son suficientemente claros para decir que están imponiendo normas que nos mantienen como economía primaria exportadora. Y en relación al caso de la Unión Europea, ya desde hace algunos años atrás, la Unión Europea, que fue una suerte del continente de las luces, de allí vinieron ideas como el liberalismo, de allí vinieron ideas como el socialismo, el mismo comunismo, de alguna manera surge desde el continente de las luces que fue Europa. Ya es un continente apagado, ya no tiene esas luces. Han avanzado en ciertas integraciones, la integración monetaria con el euro, una integración arancelaria, algunos procesos sociales y muy pocos procesos políticos, y es una suerte de decadencia desunida de potencia en decadencia desunida que no tiene futuro. Se está quedando con sus museos, con sus ilusiones históricas, pero el futuro de la Unión Europea, si no se da paso a una verdadera integración, que no puede ser solo económica, sino que tiene que ser eminentemente social y política, no tendrá ninguna opción y jugará entonces un papel secundario como va a jugar Canadá como potencia media. Economista, tomando eso como punto de partida, para ya centrarle un poco más en el ámbito local, me gustaría saber su opinión sobre el desempeño de la economía ecuatoriana en el último año. También tomando como referencia un tuit que puso el presidente Noboa hace como unas 2 semanas atrás, donde él mostraba ciertos indicadores macroeconómicos y algunos sociales, diciendo que, bueno, expresando al menos desde su punto de vista que la economía ecuatoriana está creciendo y que el país en diferentes aristas está mucho mejor, o al menos durante 2025. Pero me gustaría saber cuál es su opinión específicamente sobre el desempeño económico del país. Nosotros creo que debemos hacer el análisis tomando en cuenta esas cifras siempre en relación a lo que ha sucedido anteriormente. No podemos negar que la economía ecuatoriana debe haber crecido en el orden de un 3% en el año pasado, y esto parece satisfactorio, pero si le ponemos en contexto, el asunto nos dice que lo que estamos viviendo es el efecto rebote. El año 2024, por diversas razones, incluso por los apagones, la economía ecuatoriana decreció en 2 puntos, menos 2%, fue el rendimiento de la economía ecuatoriana en el año 2024, y entonces estamos viendo un efecto rebote. Se dice, por ejemplo, que el desempleo, que en términos de empleo ha habido una mejoría, y que el año 2025 se recuperaron 348,000 puestos de trabajo, lo cual suena interesante, pero el año 2024 se perdieron 362,000 puestos de trabajo. Esto quiere decir que lo que se ha hecho es recuperar lo que se perdió el año anterior. Esta es la realidad. Y ahí habría que preguntarnos cuáles fueron algunos factores que ayudaron a esa recuperación de la economía ecuatoriana. Son algunos y hay que señalarlos. Sin lugar a dudas, hay una recuperación de algunas exportaciones no petroleras, como es el caso del cacao y el camarón, productos que alcanzaron cifras importantes a nivel internacional debido a los altos precios de los productos del cacao y del camarón. Pero el cacao comienza a debilitar los precios luego de los problemas superados en algunos países competidores de exportación de cacao en África, que ya están en mejores condiciones y comienzan nuevamente a exportar una cantidad mayor de cacao. Esto implicará una reducción de los precios del cacao. En el caso del camarón todavía tenemos algunas expectativas de que se mantengan los precios altos, pero tenemos también otro rubro que se señala con insistencia: la minería, las exportaciones mineras, y presentan cifras, seguramente son ciertas, enormes, pero no nos dicen cuál es el ingreso neto real para el Estado ecuatoriano. Habría que preguntarnos cuánto es el monto, en primer lugar, de las importaciones que demandan esas empresas mineras, y luego habría que preguntarnos en realidad cuánto le queda al Estado ecuatoriano, y para completar este análisis también tendríamos que comenzar ya a valorar los costos sociales y ambientales de la extracción minera. De hecho, la minería es más el fulgor, la ilusión, la expectativa de enormes recursos y muy pocos ingresos para el Estado ecuatoriano. Ningún proyecto minero le va a dejar al Estado ecuatoriano
los recursos suficientes para abordar la reparación y menos aún la restauración de la naturaleza y las afectaciones a las comunidades. Los impactos socioambientales de la minería van a ser mucho peores que los impactos de la actividad petrolera. Luego tenemos también algo que debe haber incidido en la economía ecuatoriana en el cortísimo plazo, la cantidad de recursos que se inyectaron sin ser parte de una política social integral a través de bonos y de transferencias y de subsidios del Estado para tratar de ganar la reelección presidencial, que lo logró en abril del año pasado, y la consulta popular de noviembre, del 16 de noviembre del año pasado, en donde metió muchísimo dinero y la derrota política fue enorme. Entonces, en ese contexto, la pregunta que nos hacemos es, ¿va a ser o no sostenido el crecimiento económico que podría bordear el 3%? Y las cifras que nos plantean, incluso el propio gobierno nacional, los organismos multilaterales como el Banco Mundial nos dicen que este año 2026 el crecimiento económico del Ecuador va a ser de menos del 2% si no tenemos alguna sorpresa. Y aquí el tema de fondo es que debemos de estar atentos a lo que representa el enorme peso del endeudamiento externo particularmente y también del endeudamiento interno, que va a obligar que destinemos cantidades enormes para el pago de la deuda externa. Se calcula que son en total, si consideramos todos los rubros que hay que pagar, más de 8.300 millones de dólares en el año 2026. Economista, por ejemplo, en ese punto, ¿qué cree que se podría repensar para justamente tratar de cuadrar las finanzas públicas? Usted hablaba un poco de la cantidad enorme de deuda que hay que pagar solo en el 2026 y eso se sigue simultáneamente. Pero, ¿qué se podría repensar para justamente mejorar al menos ese aspecto de finanzas públicas que termina siendo muy importante para hacer programas programas para el ciudadano como tal? Bueno, aquí habría que pensar en una propuesta para recuperar la economía, teniendo en consideración ese cambiante, complejo y difícil contexto internacional. En primer lugar, nosotros creo que tenemos que tener claridad en que requerimos un programa macroeconómico con criterios sociales y criterios ambientales. Tienen que venir de la mano estas dos cosas. El crecimiento económico per se no resuelve los problemas. Un economista chileno, y hace muchos años atrás, un brillante economista chileno, Manfred Magnif, nos decía que puede haber un crecimiento económico bueno o un crecimiento económico malo, que no es cuestión de crecer por crecer, sino que hay que pensar siempre en cuál es la historia que permite ese crecimiento económico, la historia social y la historia ambiental. Entonces, teniendo como punto de partida esta aproximación, liberándonos de esta religión del crecimiento económico permanente como el camino para resolver los problemas, tenemos que ir buscando la lógica de una política económica que garantice un crecimiento económico que sea saludable para la población y dentro de la lógica del equilibrio ecológico, porque de lo contrario podemos estar logrando cifras importantísimas de exportaciones mineras y seguimos destruyendo la base misma de la producción si afectamos el equilibrio ecológico. En concreto, ¿qué es lo que propondría yo? Se necesita buscar mecanismos para favorecer la inversión privada y la inversión pública, por supuesto, las dos son complementarias. En primer término, estableciendo un esquema que posibilite la reducción fundamental, sustantiva de las tasas de interés. Aquí en el país, para lograr la competitividad, se busca la flexibilización laboral por un lado, o sea, la precarización del trabajo, y por otro lado la flexibilización ambiental, o sea, la destrucción de la naturaleza. Estas no son las vías para lograr una competitividad genuina. Lo que requerimos acá es una reducción fundamental, sustantiva de las tasas de interés, que eso constituye uno de los pesos más elevados para la actividad productiva, para la inversión privada, para la inversión de las grandes, medianas y sobre todo de las pequeñas empresas, que son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Nosotros tenemos entonces que garantizar una reducción de las tasas de interés y para eso hay muchas medidas. Pueden haber medidas de política económica, medidas administrativas, pero sobre todo también medidas de mercado.
Hay que favorecer la configuración de lo que yo diría sería una gran banca del sector público con el sector cooperativo y las cajas de ahorro y crédito para forzarle al oligopolio bancario a reducir las tasas de interés con recursos que hay que inyectar para canalizar dinero ¿hacia dónde? Hacia las pequeñas y medianas empresas. Alberto, las pymes generan más del 90% del empleo. Las empresas de 1 a 9 trabajadores generan más del 70% del empleo. Hay que invertir en el agro, donde se genera más del 30% del empleo de la población económicamente activa. Seguiremos conversando pronto y gracias por su atención. Tenemos una cadena en este momento. A ustedes. Siempre un abrazo. Es un gusto conversar con ustedes. El gusto es propio. Que tenga una gran mañana. Vamos al corte comercial y a la cadena. RTP